Bienvenidos al Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. En esta ocasión, daremos alusión al día 17 de septiembre, que fue el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Este año, el tema hace referencia a involucrar a los pacientes en la seguridad del paciente, en reconocimiento del papel clave de los pacientes, las familias y los cuidadores desempeñan en la seguridad de la atención de la salud, con el lema Demos voz a los pacientes. Por ello, la Coordinación de Educación e Investigación del OPD IMSS Bienestar, que incluye la División de Calidad y Certificación Médica, se ha dado a la tarea de realizar múltiples actividades en conmemoración a este día, razón por la cual, el día de hoy, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Lilia Cota Estrada, quien nos dará la ponencia el día de hoy. Y antes de dar inicio a la ponencia, veremos un video elaborado por el personal de la Coordinación de Educación e Investigación. Vamos con el video. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Este año, el lema del Día Mundial de la Seguridad del Paciente es Demos voz a los pacientes. Los objetivos de este día implican crear conciencia a nivel mundial sobre el involucramiento de los pacientes, sus familias, en relación a la atención que reciben. El otro objetivo es empoderar precisamente a la población, al paciente, a sus familias, para que tomen un papel y un rol más activo en sus propios cuidados. El siguiente objetivo es involucrar a los responsables políticos y a todas las partes interesadas para que estas políticas sucedan y los pacientes puedan tomar un rol y una participación más activa en su cuidado. El último objetivo es abogar por adoptar medidas urgentes en pro de la seguridad de los pacientes. Bueno, mi opinión acerca de este hospital es muy buena. Todo el personal en general, desde médicos, limpieza, enfermeras, son muy buenos. Te atienden muy bien con todos los cuidados del mundo, son muy amables y atentos. Entonces yo estoy muy feliz de haber llegado a esta institución, son muy amables. Bueno, una de las principales funciones de trabajo social siempre es brindar atención con calidad y calidez hacia los usuarios que acuden a nuestra unidad hospitalaria. Es importante porque nosotros damos una atención inicial a los pacientes y nosotros somos este enlace entre los familiares y los médicos para poder dar una atención adecuada y con respeto siempre a la integridad de los usuarios. La verdad considero que todo está muy bien organizado y todo muy bien. Y siempre me atienden muy rápido. Y es nuestra obligación el darlo a entender de una forma muy precisa. Y siempre respetando sus derechos como paciente y dándoles a entender de forma clara cuál es el estado actual de sus pacientes. Yo creo que es muy importante precisamente el tomarse esos minutos, el tomarse ese tiempo, que también es para ellos un área hasta de confort, el que les expliques de una forma adecuada. Ha sido como media hora lo que yo me paso adentro con el doctor, pero bueno, ha sido bueno la atención y bueno, acuerdo a lo que lo chequen, pues me dan buena información. Bien, aquí me alivié de hecho y todo bien. Ustedes, buenos enfermeras y me dieron, toda la atención que yo necesitaba me la brindan. Desde el personal que está en vigilancia, que desde ahí empieza la seguridad del paciente, desde cómo identificarlos, a qué vienen, cuál es el servicio al que se dirigen, tener una atención primaria a la salud y que vaya enfocada a la prevención. Bueno, la señorita que me atendió es muy amable, muy atenta. O sea, me está dando las atenciones con respeto y de buen modo. Muy bien, toda la atención de los enfermeros, todo perfecto. Después a los 3 días me fui a mi casa porque pues todo salió muy bien. Todas las atenciones de los usuarios de los servicios de salud en el mundo deben estar con una certeza de que la seguridad del paciente y la calidad de la atención deben ser prioritarios. En este hospital, no solamente los trabajadores de la salud o los que participan con nosotros en el trabajo de la salud
debemos ser corresponsables de la atención. Es enseñar, asumir y trabajar juntos, pacientes, usuarios de los servicios, porque son algunos que vienen por alguna cuestión preventiva, y también corresponsables de su proceso de salud y de enfermedad. Ya no podemos estar solamente dando una prescripción médica y que no sepamos qué sucede. Es muy importante considerar la participación de los pacientes. Es como si contratáramos a varias personas que cuidan la manera en la que brindamos servicios. Ellos son pequeños auditores de sus propios cuidados. Pueden preguntarnos, doctor, doctora, ¿ya se lavó las manos? Y entonces nos recuerdan a los prestadores de servicio todas las acciones que debemos considerar para atenderlos cada vez mejor y de una manera más segura. No solamente con la higiene de manos, sino en diferentes acciones que tienen que ver con su propio cuidado. Levantar los barandales de los pacientes, el manejo de los mismos medicamentos, recordarle durante la aplicación de los medicamentos al enfermero o enfermera de su aplicación si aplicó los correctos que deben de aplicar, etcétera, etcétera. También durante los procedimientos, los mismos pacientes deberían de estar conscientes de las acciones que debemos llevar a cabo el personal de salud para prevenir lesiones, prevenir accidentes y prevenirles daños. Hay que darle voz a los pacientes para que nuestro desempeño sea cada vez mejor. Feliz Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Más cordial bienvenida a la doctora Lilia Cota Estrada, no sin antes dando una breve semblanza de lo que es su trayectoria. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, especialidad en cirugía general, Hospital de Especialidad Centro Médico La Raza IMSS, diplomado en gerencia hospitalaria, Centro Interamericano de Seguridad Social, maestría en administración de instituciones de salud por la Universidad La Salle, especialidad en derecho administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, eficiencia quirúrgica en estancia hospitalaria Sant Pau y Sant Crui de Barcelona, España en el 2005. También fungió como asesora médica en dirección de prestaciones médicas del IMSS, consejera titular, Consejo Asesor Certificado Médico ISSSTE, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, autora de 4 libros actualmente, secretaria de Comisión de Proyectos Estratégicos Institucionales y asesora académica en seguridad del paciente de la Fundación Académica Esculap de México. Damos la más cordial bienvenida y le damos la palabra a la doctora Lilia Cota Estrada. Buenas tardes, pues realmente es un gusto poder participar en esta celebración del Día Internacional de Seguridad del Paciente y agradecer la invitación al doctor Rosbel y a la doctora Adriana y a la doctora Anel para poderme comunicar con ustedes y tener una charla que espero que sea pues útil para la práctica médica que todos tenemos. Y como bien ya comentó la doctora Adriana, pues en esta ocasión, el 17 de septiembre, dentro de esta celebración del Día Internacional de Seguridad del Paciente, ahora se ha enfocado de manera importante en la participación de los pacientes y a quienes hay que darles voz porque son muy importantes. Es nuestro centro de atención, es por quienes trabajamos y es por quienes estamos pues precisamente en estas capacitaciones que nos ayudan a otorgar seguridad del paciente. Hablar de seguridad del paciente es demasiado extenso, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero en esta ocasión me voy a enfocar al tema higiene de manos, una práctica segura que no es un tema menor, como ustedes lo van a poder ver. De manera muy general, aunque pareciera que es muy simplista hablar de higiene de manos, es un tema amplio, complejo, por el conocimiento y la actualización basada en las evidencias que hay, pero trataré de hacer un compendio lo más útil para todos nosotros en nuestra práctica cotidiana. Y bueno, de manera muy general, un encuadre sobre seguridad del paciente, los eventos adversos. Voy a tratar también aspectos sobre el impacto de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que es el motivo de ser de higiene de manos, y espero aportarles algunos datos de interés en relación a higiene de manos. Finalmente, concluiré con lo que se está celebrando este año, que es que cada vez más los pacientes participen en su propia seguridad.
Y bueno, la historia comienza prácticamente de toda la vida al hablar de seguridad del paciente. En estos momentos no hay el tiempo suficiente para hacer toda esa recopilación sobre seguridad del paciente. Lo que sí es un hecho es que seguramente todos tenemos en mente cuál fue el punto de partida que detonó este aspecto que ahora hace que todos los profesionales de la salud y todos los países trabajemos de una u otra manera a favor de la seguridad del paciente. Seguramente recordarán que esto parte con el reporte Errar es humano, en 1999. Es un reporte realizado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, basada en un estudio con una gran metodología que fue el estudio de Harvard, y en donde se identificó que entre 44,000 y 98,000 personas que estaban hospitalizados fallecía. Y en ese entonces era la 6ª causa de muerte. Pues como ustedes y todos comprendemos, pues fue una situación que creó una cierta inconformidad por el gremio de los trabajadores de la salud y también de los pacientes. Como si yo voy a atenderme, ¿cómo es posible que me produzcan daño? Lo cierto es que existe, realmente existe. Y a esos errores que anteriormente se le llamaban, ahora se le llaman eventos adversos, que no son otra cosa más que el daño que se le genera a un paciente secundario a una atención médica. Ese daño puede ser tan variado como una infección, como un error de medicación, como un evento que genera daño en un paciente que tiene un procedimiento incluyendo una cirugía. Y entonces la cantidad de eventos adversos que se producen en la atención médica es vasta, extraordinariamente vasta. Y solo para dimensionarlo de manera muy general, 1 de cada 10 pacientes hospitalizados tiene un evento adverso. Pero no solamente es en la atención hospitalaria. En cualquier lugar en donde se otorgue atención médica, ya sea un consultorio, una clínica ambulatoria, una unidad de hemodiálisis, en todas partes va a haber la posibilidad de generar el daño al paciente. Y entonces, ¿cómo estamos? ¿Se han ido disminuyendo ya que sabemos esto? Pues resulta que no. Resulta que en 2016 y cada 5 años se reproduce este estudio y lamentablemente, pues en lugar de reducir o haber un decremento en estos eventos adversos, pues en el 2016 se consideró que era la 3ª causa de muerte. Y dado que la verdad en todos los países se ha considerado como una política prioritaria para poder actuar en la atención médica, el Instituto de Investigación de Seguridad del Paciente de Reino Unido nos habla de que para el 2050 va a ser la primera causa de muerte. Y bueno, lo que yo les estoy comentando no son datos alarmistas y seguramente me dirán, pues no, claro que no, se mueren más de enfermedad cardíaca, de enfermedades crónicas, de diabetes, de la cantidad de patologías que me puedan decir. Y efectivamente, entre comillas, sí. Lo que pasa es que los reportes de eventos adversos y los que generan fallecimiento difícilmente se registran. Y esto hace que pues tengamos un subregistro muy importante, cosa que nos limita a dimensionar cuál es la condición actual, máxime en nuestro país. La verdad es que los eventos adversos no se registran por muchísimos motivos que en esta ocasión no analizaremos, pero tenemos un registro verdaderamente importante. Ahora hablaremos del principal evento adverso. El principal evento adverso son las infecciones asociadas a la atención de la salud. Al año mueren 16 millones de personas por este motivo, es decir, pacientes que ingresan a atención médica, ya sea hospitalaria o cualquier área donde se dé atención médica, y que sin llevar ningún tipo de infección o que tengan incubación en ese momento de su ingreso, las adquieren dentro de la unidad médica en donde son atendidos. Obviamente, de manera más importante, esto se genera
en los hospitales, porque es a donde se realizan el mayor número de intervenciones o de algún tipo de procedimientos intervencionistas. Entonces, las infecciones asociadas a la atención de la salud son un problema crítico que podemos reducir al menos en el 50%, y ese es con la práctica de higiene de manos que más adelante vamos a ver con detalle. Evidentemente, los entornos, en cualquier lugar, existen las bacterias, los gérmenes, pero por supuesto que están mayormente concentrados en los hospitales. El propio paciente, cualquiera de nosotros, cualquier superficie de nuestro cuerpo, está cubierto completamente de bacterias que en condiciones de salud, estas bacterias lo que hacen es pues ayudarnos en todos sentidos, en la piel, en las cavidades en la parte interna de nuestros órganos. Estamos completamente cubiertos de gérmenes. Pero aparte, en un entorno hospitalario, todos los equipos y mobiliario están también, de alguna manera, contaminados con gérmenes. Y al llegar un paciente en condiciones de afectación de la salud o incluso de un sistema inmunológico con cierta afectación, pues evidentemente hacen presa del paciente y pueden ser infecciones leves que tengan tratamiento o severas que lo lleven a la muerte. Entonces, si queremos seguir analizando un poco respecto a cuál es la dimensión de este problema, la verdad es que la cantidad de información que existe al respecto es vasta. Ustedes pueden revisar la cantidad de artículos, de documentos importantes en donde nos hablan de la frecuencia de estas infecciones, como puede ser este estudio, que de alguna manera nos habla sobre todo cómo estamos en nuestros países. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente tenemos ciertas limitaciones, pero no necesariamente de recursos, porque muchas veces ese es el problema, pensar sí hay falta de recursos en muchas ocasiones, pero no son el único elemento factor que nos favorece que haya más infecciones. Está muy por arriba de los recursos los aspectos conductuales de los profesionales de la salud, la falta de liderazgo en los servicios médicos, en los hospitales, que conduzca a todo el personal para hacer que se cree una cultura de seguridad del paciente. Sí, todos hablamos de seguridad del paciente, todos decimos que trabajamos a favor de la seguridad del paciente. Lo cierto es que ya en la práctica hay muchas áreas de oportunidad. No digo que no nos esforcemos, no digo que no trabajemos, lo que estoy tratando de transmitirles es que tenemos enormes áreas de oportunidad. Yo laboré durante toda mi vida institucional en la institución de seguridad pública más grande del país, pero también, y sobre todo después de mi retiro de esta institución, he tenido la oportunidad de conocer todas las instituciones públicas y privadas. Y no es de alguna manera excluyente que haya recursos para considerar que sí se están haciendo bien las cosas y viceversa. Entonces nos falta mucho por trabajar. Estas infecciones, vean ustedes, la tasa de infección es de 15.5, en terapia intensiva por supuesto que se triplica, en el caso de infección de sitio quirúrgico, que es donde hay un problema importantísimo, porque está súper subregistrado la tasa de infección de sitio quirúrgico. Y qué decir de la resistencia bacteriana, que hay pocos estudios a nivel nacional que nos demuestren en qué condiciones estamos. Entonces, realmente es un problema serio y podemos ver que es un problema global. Todos los países tienen esta problemática. Podemos ver en este esquema, con esta gráfica de burbujas, la dimensión de la problemática en nuestro país, pues es uno de los principales que tiene esta situación, por estudios y registros hechos desde el exterior, porque a veces al interior resulta que tenemos datos muy, muy satisfactorios. Y bueno, pues como yo les decía, la cantidad de estudios y bibliografía que nos habla de esta carga de la enfermedad o de esta dimensión de la enfermedad, pues vean tan solo, igualmente, en este esquema, separados los países desarrollados,
en vías de desarrollo y en subdesarrollo. Y vean este estudio tan importante de 664 unidades de terapia intensiva en 133 ciudades de 45 países. Y vean las tasas, realmente son altas. Y podemos ver que, pues por supuesto, son más en las infecciones que están asociadas a dispositivos, como es el catéter central para producir bacteremia, como es el ventilador para producir neumonía, o la sonda vesical para producir infección de vías urinarias. Entonces, estamos ante un problema serio, muy serio, pero sobre todo con mayor agudeza en los países como nosotros, que tenemos menos recursos. Pero me gustaría ser muy enfática en que tengo total conciencia que los recursos son capitales, son importantes, pero a veces hay más condiciones que generan la inseguridad en el paciente que la propia falta de recursos. Entonces, estas tasas o esta frecuencia son mucho mayores en los países con menos recursos que con más recursos. Y me parece que no es infrecuente ver a pacientes que tienen este escenario. La cantidad de fotografías que yo les podría mostrar es extraordinariamente amplia, pero tan solo vean esta imagen. Una paciente posoperada quirúrgicamente del abdomen, está el cirujano, 2 residentes, la jefa enfermeras, la enfermera del paciente, la enfermera de la unidad de vigilancia epidemiológica que se acerca a preguntar si el paciente o los pacientes de ese cubículo tienen fiebre. Y como no tiene fiebre, pues entonces no se previene, no se identifica. A veces el comportamiento hacia el paciente es segmentado. Si el problema, entre comillas, era quirúrgico de abdomen, vemos el abdomen. Y les estoy platicando, describiendo el escenario, porque fui testigo en ese momento. Nadie revisó el catéter, pero vean ustedes en qué condiciones está. Primero, hay una infección en el sitio de la inserción, que si esto no se corrige, porque hay incluso pústulas que ya tienen pus, pues evidentemente el paciente va a tener bacteremia. Y hubiera sido muy probable, si no se toman las acciones, que este paciente hubiera fallecido por bacteremia más que por el procedimiento quirúrgico. Y malas y pésimas prácticas, como es la sujeción del catéter con un material de sutura de seda que favorece la infección. Y como esto podemos ver enormes cantidades de pacientes. Y estamos ante un escenario de médicos que no tienen competencias, sí tienen competencias. Estamos ante un escenario de que los profesionales de la salud de manera intencional están generando esto. No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa para que tengamos estos escenarios en donde en la primera fotografía un paciente que ingresa con un cuadro de abdomen agudo apendicular incipiente termine en estas condiciones? O que este paciente que tenía un pequeño absceso por un insecto, por la picadura en el insecto, esté en estas condiciones. Bueno, pues la explicación es que hay fallas en todo el proceso de atención, en donde muchas veces la atención es segmentada, en donde en algunos casos, yo estoy segura que en su institución no es así, los profesionales no tienen los conocimientos o la competencia, o no hay el cuidado suficiente. Y entonces se genera una infección que está produciendo no solamente el incremento de la morbimortalidad, los de estancia, los costos, sino la propia vida del paciente. Y entonces, al analizar las principales infecciones, que son las que generan el mayor impacto, como las que acabo de mencionar, infección de vías urinarias, neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteremia, infección de sitio quirúrgico, todos tienen factores de riesgo que debemos de cuidar y evitar. Pero al mismo tiempo todos tienen lo que actualmente le conoce como paquetes de acciones seguras o bundles que nos ayudan a prevenir, porque la respuesta de todo esto es la prevención. Y cada una de estas infecciones tiene paquetes que tenemos que realizar de manera sistematizada para prevenir que esto suceda. Pero en estos paquetes, en todos, la principal acción y la acción inicial es higiene de manos. Y ahorita vamos a ver un poquito más por qué.
En el 2005, la Organización Mundial de la Salud lanza el primer reto global por la seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención más segura. Es el primer reto en donde la OMS invita a todos los países que son miembros de esta organización a tener y a cumplir y a lograr este reto. A partir de esa fecha, en la cual ya hay pues prácticamente casi vamos a cumplir 20 años, pues es la campaña de la Organización Mundial de la Salud a la que más atención le ha puesto, y digo atención en concentrar a los mejores científicos para ver cuáles son las estrategias, a la que más recursos le ha otorgado y a la que más le apuesta. Porque esto es una acción sencilla que va a reducir o va a prevenir uno de los principales eventos adversos, que son las infecciones, como yo lo acabo de comentar. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué se puede prevenir? Bueno, pues porque como yo les acabo de comentar, en todo nuestro cuerpo estamos cubiertos de bacterias, pero nuestras manos son el principal vehículo que lleva bacterias de un paciente a otro, de un sitio con infección a otra, de una superficie o mobiliario no desinfectado al paciente, y nos estamos convirtiendo en fomites ambulantes. Y todavía en muchos profesionales de la salud, estoy segura que en el caso de ustedes no, pero hay muchos profesionales que denostan esta práctica, que consideran que no tiene importancia y por lo tanto, ¿cómo? Si yo soy un espléndido cirujano que hago robótica, realidad virtual, me voy a entretener a hacer higiene de manos. Pues totalmente equivocado. Todos podemos transmitir o generar una contaminación cruzada y la infección. Prueba de ello es esto que les estoy comentando. En esta plataforma de la ROBE, que seguramente todos ustedes conocen, y la más reciente que fue publicada el año pasado, pues se reportan las infecciones que las diferentes instituciones reportan a esta ROBE, que por cierto, es muy bajo el reporte, a falta que todas las instituciones introduzcan información para tener una información más fidedigna. Pero con el número de hospitales que ingresan la información, ven ustedes lo que está ahí. El germen que causa la principal causa de infección asociada a la atención de la salud es la E. coli. La E. coli de manera natural no la traemos en las manos, a menos que vayamos al baño y no nos lavemos las manos, porque ahí es donde está la E. coli, en el intestino, y que evidentemente se elimina con las excretas, y que evidentemente ahí nos contaminamos. Entonces, ¿cómo es posible que la E. coli sea la principal o el principal germen que causa las infecciones asociadas a la atención de la salud? Seguramente han sido testigos de que algunas personas entran al baño, no se hacen el lavado de manos y siguen tocando mobiliario, pacientes y demás, y entonces se generan las infecciones. Entonces, contra esta situación y esta enorme problemática que tenemos de las infecciones asociadas a la atención de la salud, pues hay un antídoto, y ese antídoto es higiene de manos, y es considerada como la medida más económica, eficaz y efectiva para reducir evidentemente las infecciones asociadas a la atención de la salud. Bueno, a lo largo de muchísimos años, casi 2 décadas, que en una de mis líneas de trabajo y de investigación en la seguridad del paciente, y que conozco muchísimos hospitales públicos, privados y de los públicos de las diferentes instituciones y privados igual, todos, no he visto ninguno, por pequeño o grande, que no tenga un programa de higiene de manos. El problema es que no necesariamente se implementa un mecanismo o estrategia, como le quieran llamar, en donde se sistematice o se haga de una manera ordenada, lógica y metodológica este programa. Un programa de higiene de manos no es nada más tener carteles, no es nada más decirles que se tiene que hacer higiene de manos, sino requiere de muchísimas cosas, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda una estrategia multimodal. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que quiere decir que tiene muchos componentes.
No únicamente va a participar el personal médico, tiene que participar el personal administrativo, de abasto, de administración, de directivos. No únicamente requiere recursos, requiere de cambios conductuales, o sea, requiere de muchas cosas que ojalá más adelante en alguna ocasión podamos platicar a detalle esta estrategia multimodal. Entonces, esta estrategia multimodal tiene 5 componentes que ven de una manera integral todo para que se cumpla higiene de manos. Está basado en 5 momentos y tiene 2 técnicas, que es lavado y desinfección o fricción. Y por supuesto que en la parte de abajo hay una flecha en donde se tiene que preparar el centro donde se va a implementar, se tiene que hacer una evaluación, se tiene que aplicar, se tiene que volver a evaluar para ver qué es lo que está fallando y se tiene que dar seguimiento. Incluso en estos momentos, las publicaciones más recientes dicen que el tener o implementar una estrategia multimodal en los hospitales nos va a dar muy buenos resultados. Sí, pero a veces hay que poner cosas adicionales. Lo que estoy tratando de transmitirles es que realmente para que consigamos el propósito importante, que es reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud, hay muchas cosas que hacer. Empecemos por higiene de manos, pero hagámoslo de una forma sistemática y metodológica que nos permita ver los resultados. Porque eso es muy importante. Si nosotros implementamos un programa o acciones y no medimos y no vemos que verdaderamente el hacer higiene de manos reduce las infecciones, no tiene... Pero aunque entres, ya escucha acá para que no te... No tiene mucha razón de ser el implementar este tipo de estrategias. Y la información es vastísima, donde se demuestra claramente que el cumplimiento, fíjense, en este estudio, tan solo incrementar el 10% del cumplimiento de higiene de manos nos reduce el 6% de infecciones y nos evita 22 muertes y nos ahorra 5 millones de pesos. Entonces, realmente, esto no está en discusión, no es un punto de controversia. Está perfectamente bien estudiado y la cantidad de estudios que hay en países desarrollados, subdesarrollados, como el de nosotros, etcétera, no hay ningún punto de controversia. En estas gráficas que le estoy presentando es en un estudio realizado en México, en el que tuve el privilegio de participar en una institución en donde se le dio seguimiento por 5 años y evidentemente, veanos, con solamente esa medida. Porque sí, se deben de aplicar los bundles, pero con solamente higiene de manos, vean ustedes que concuerda con lo que dice la literatura, que se puede reducir hasta el 40 o 50% de las infecciones. Y ahí está la información en un estudio realizado en México. Ahora, parece algo tan sencillo, pero voy a reforzar mucho este aspecto porque lo he venido viendo reiteradamente. Higiene de manos son 2 acciones, muy importantes, por cierto. Lavado con agua y jabón y desinfección o fricción con solución base alcohol o con otro tipo de desinfectante. Lavado con agua y jabón solamente se debe de hacer en las condiciones que están viéndose ahí. Cuando las manos están evidentemente sucias, después de ir al baño, después del contacto con secreciones, y una última que a veces es un poquito compleja identificarla, pero si se identifica perfecto, es cuando estamos atendiendo a un paciente con Clostridium difficile que tiene esporas. Si se fijan en estas 4 condiciones, es porque la cantidad de bacterias es extraordinariamente alta y hay que hacer un arrastre mecánico. Pero estas condiciones solamente se cumplen en una estimación aproximada del 20%. No así en la desinfección con alcohol, que es para todas las demás acciones y con una estimación que les acabo de comentar es el 20%. Pero ¿por qué quiero reiterar esto? Porque en todos los eventos académicos en los que me ha tocado participar durante muchos años, solamente les presento dos resultados de encuestas. Esta encuesta se realizó en la Escuela de Enfermería y a la pregunta expresa de cuál consideran que es más efectivo, el 92.3% dice que lavado con agua y jabón. Y solamente el 9.6% dice que es con desinfección, con alcohol, en una muestra de 700 personas.
Y hace un año, en el 21, perdón, en el Día Mundial de Higiene de Manos, hicimos esta encuesta porque estábamos en pandemia de vía digital a 533 personas y sucede lo mismo. El 93% considera que es más efectivo realizarse el lavado con agua y jabón que con solución alcohol. Si yo logro transmitirles tan solo este aspecto, que es más efectivo el uso de alcohol, me parece que vamos caminando muy bien a favor de la seguridad del paciente. Entonces, estos son solamente dos encuestas, pero en cualquier evento académico en el cual yo tengo la oportunidad de participar, invariablemente las personas, los profesionales de la salud dicen que es más efectivo con agua y jabón. Y bueno, eso no se trata de dogma ni de condición de fe. Los estudios ahí están. Y desde que empezó a estudiarse todo esto en el 2001, el doctor Didier Pittet dejó muy clarito a través de estudio en los hospitales universitarios de Ginebra, Suiza, cuánta cantidad de bacterias se reducen con esta curva magenta, con solución base alcohol, y cuántas se reducen con el uso de jabón. Entonces, la higiene de manos con la fricción o desinfección, en donde se utiliza alcohol o clorhexidina, es más efectiva, más rápida y mejor tolerada. Y bueno, pues solamente para de alguna manera ratificar esto, vean ustedes, esta es una tabla que está en los documentos de la OMS, en donde nos habla cuál es la actividad que tienen los diferentes antisépticos. Y vean ustedes, ahí está el alcohol, la clorhexidina, los iodóforos, etcétera. Y vean ustedes cuál es el que mayor efectividad tiene en gram positivos, gram negativos, virus envueltos, virus no envueltos, hongos, excepto en esporas. Entonces, realmente ya no está discusión y esto es lo que tenemos que tener en mente, que es más efectivo el alcohol. Y la cantidad de estudios que pueden ver, ahí está, otro más, en donde vemos una comparación. ¿Qué sucede si nos lavamos o si nos desinfectamos? Y vean ustedes comparativamente antes y después, que la reducción del número de unidades formadoras de colonia en el caso del lavado se redujo mínimamente en comparación con el uso de alcohol. Y lo mismo podemos ver en este estudio. ¿Cuánto se reduce usando agua y jabón y cuánto se reduce usando solución base alcohol? Como yo comentaba hace un momento, ya no está en discusión esto. Es algo verdaderamente documentado y basado en la evidencia científica, pero ahora tenemos que ver cuándo. Ya sabemos qué insumo tenemos que usar, qué antiséptico, ya sabemos, alcohol, a menos que sea después de ir al baño, tengamos las manos muy sucias, después del contacto con fluidos corporales, o la posibilidad de estar en contacto con pacientes con Clostridium difficile. Solo ahí es lavado con agua y jabón. El resto es con solución base alcohol. ¿Pero cuándo lo tenemos que hacer? Pues en los 5 momentos. Antes del contacto del paciente, antes de una tarea limpia séptica, después del riesgo de exposición con fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno. Si tuviéramos la posibilidad de interactuar, estoy segura que todos ustedes se lo sabrían de memoria. Pero cuando ya estamos en la práctica ahí con el paciente, la cantidad de escenarios que existen es tan vasta que de repente se pierden y o no saben en qué momento hacer las manos, el higiene de manos, o lo hacen de manera incorrecta. Ahora veamos la técnica. Bueno, pues la técnica también es importante, porque si de lo que tratamos es que con el alcohol eliminemos totalmente las bacterias de nuestras manos, al hacer una técnica incorrecta, como ustedes pueden ver en el esquema, donde está rojo, es en donde mayor deficiencia tenemos para eliminar las bacterias. Seguimos, a pesar de habernos hecho desinfección o lavado a veces, seguimos siendo nuestras manos los medios de transporte de gérmenes que van a producir infección. ¿Y cómo estamos en el cumplimiento? ¿Quiénes somos los que más cumplimos? Bueno, espero que nos estén escuchando muchas enfermeras para que se sientan que su esfuerzo vale la pena. Quienes más cumplen son las enfermeras. Y para los médicos, pues un poquito de reflexión, que nos hace falta mucho trabajar sobre higiene de manos a los médicos,
pero en general el promedio es un 40%, todavía nos falta mucho y podemos tener cualquier justificación. No me lo hago porque tengo mucho trabajo, no me lo hago porque ni se van a reducir las infecciones, no me lo hago porque no tengo el producto, y así podemos tener una larga lista de justificaciones. Solo como ejemplo les diré que cuando yo estaba en la institución donde yo laboraba, hicimos una prueba piloto con 4 hospitales de aproximadamente 300 camas. Y entonces, antes de iniciar el proyecto, todos decían, no, pues no me lavo porque no tengo los insumos, no me hago desinfección porque no tengo los insumos. Este proyecto permitió que estos 4 hospitales tuvieran los insumos, los mejores insumos, 24/7, 365 días del año. Y la pregunta, lástima que no me puedo contestar, yo les diría, ¿y creen que ya teniendo el insumo se incrementó higiene de manos? Pues yo les voy a dar la respuesta, y es no, no se incrementó. Entonces, ¿los recursos y los insumos son necesarios e indispensables? Sí. Es más importante el que tengamos la conciencia de que con nuestras manos podemos generar una infección, que puede ser una infección leve, que ya de por sí le va a generar problemas al paciente, o podemos incluso generarle la muerte. Cargas de trabajo, ahorita vamos a ver cuánto nos tardamos en hacer una desinfección de higiene de manos. Entonces, hay mucho por qué trabajar. Vean ustedes aquí cómo los doctores no alcanzamos ni siquiera la media de cumplimiento. O este trabajo, en donde vean ustedes, por ejemplo, cuánto cumplimos, pues cumplen más las enfermeras. Y si nos vamos a los servicios, quien más cumplen son los servicios críticos como terapia intensiva, o no críticos, pero que tienen una mejor metodología de trabajo, como es el servicio de pediatría, y en donde estamos muy retrasados en los servicios de cirugía. Este es un estudio hecho aquí en México, pero hay muchos reportes de publicaciones internacionales que ratifican esto. Yo soy cirujana general y con mucha tristeza veo que los cirujanos menospreciamos un poco esta práctica porque la consideramos no tan importante cuando en realidad es muy importante. Ahora, ¿cómo sabemos si en un hospital se está cumpliendo bien, si todos estamos cumpliendo bien esta higiene de manos? Bueno, pues se tiene que medir. Y la manera de medir, que en este momento es el estándar de oro, es la observación directa. No estudio de sombra, no clean in, clean out, que fue cuando en unos inicios nada más, si me hago desinfección al lavado antes de entrar al cubículo del paciente y al salir, ya cumplo. No se trata de cumplir, se trata de romper cadena de mis manos. Yo entro a un cubículo, me hago higiene de manos, pero me llaman por teléfono, contesto el teléfono que está perfectamente contaminado, ya ahí estoy contaminando mis manos, y al tocar a mi paciente le voy a estar pasando muchos gérmenes. Seguramente han oído o visto por ahí reportes así aparentemente sensacionalistas que dicen que nuestros teléfonos celulares tienen mayor número de gérmenes que una taza de baño. Y dice uno, no, sí es. Estudios serios sí lo corroboran. Entonces, tenemos que medir cuánto estamos cumpliendo, y lo que estamos cumpliendo se debe de medir en la observación directa, que es el estándar de oro y que requiere personal capacitado con las competencias suficientes. De lo contrario, nada más es llenar un papel. Tener datos que no son fidedignos y que no nos ayudan a tomar decisiones, y que por supuesto que no van a reducir las infecciones. Por supuesto que en los países o en los hospitales que tienen mayor recursos, pues utilizan estos receptores que están generando el cumplimiento, pero ninguno va a ser como la observación directa, que ve paso a paso en dónde se rompe la cadena de transmisión y evita que tengamos infecciones. Por supuesto que cuando pasó la pandemia hubo un incremento de higiene de manos, y yo estaba muy contenta y feliz porque dije, de aquí en adelante ya nos vamos a quedar con ese hábito. Y por supuesto que no. Vean ustedes, antes de la pandemia eran las veces que se lavaban, desinfectaban las manos. Vino la pandemia, subimos mucho y un poquito empezó a bajar, y bajó nuestra práctica. Y lo mismo en estas encuestas que realizamos. Yo colaboro en Academia Esculap, una organización global que se dedica a la educación de los profesionales de la salud, y pasó el mismo fenómeno. A pesar de que
todavía en la pandemia se quedó más que demostrado que el hacer higiene de manos reduce las infecciones, la contaminación cruzada y, por supuesto, la propagación de la resistencia bacteriana. ¿Y qué insumo es bien importante? Las soluciones alcoholadas. Pero ojo, tiene que estar en una concentración de más del 70% al menos. Muchos productos que se venden en los hospitales por ahorrarse dinero tienen una concentración menor y no son efectivos. O si nosotros vamos y compramos en una tienda departamental o supermercado un dispositivo dispensador con una sustancia alcoholada que no sabemos qué cantidad de alcohol tiene, no es efectivo. Tiene que estar al más del 70%. Y vean ustedes de este estudio, cuando estuvo la pandemia, cómo se incrementó, y veremos muy rápidamente algunas características de lavado y desinfección. Lavado, ya acabamos de comentar cuáles son los requisitos. Para lavarnos necesitamos entre 40 y 60 segundos, ese es el tiempo que se requiere. Pero ojo, hay otro tema bien importante. Cada vez más las organizaciones y asociaciones médicas nos estamos enfocando mucho en el tema de la sustentabilidad. Seguramente todos han escuchado respecto al cambio climático, a la contaminación, al calentamiento global. Y bueno, un punto importante de esta sustentabilidad es el ahorro de los bienes valiosos como es el agua. Entonces, si ya de por sí es más efectivo desinfectarme las manos con alcohol, y yo insisto que tengo que lavarme las manos en todo momento, bueno, pues yo aquí les dejo este dato. Estamos gastando una cantidad impresionante de agua que no es necesaria. Vean ustedes aquí en esta gráfica el agua que se requiere en la barra, en la columna gris, y la que desperdiciamos, que es la columna azul. Es una cantidad impresionante. Y bueno, no tenemos tanto tiempo, pero estoy realizando un estudio sobre el ahorro de agua en relación al lavado quirúrgico y higiene de manos, y no se pueden imaginar la cantidad de agua que se puede ahorrar de un bien que no en muy lejano tiempo ya no vamos a tener. Entonces, hay muchos estudios que nos hablan como en donde se hace una cuantificación de 7 personas para ver cuánto se puede ahorrar, y la cantidad, al menos en esas 7 personas, son de más de 12,000 litros. Pero además, si usamos jabón, lo tenemos que usar en dispensadores que no siempre se desinfectan o lavan de manera correcta y se contaminan. Vean ustedes ahí la cantidad de gérmenes que están contaminándose en este tipo de dispensadores, las lesiones dérmicas que genera el jabón más que el alcohol, o bien si se decide utilizar algún tipo de estos secadores en consulta o incluso he visto en los hospitales, pues realmente lo que hacen es una contaminación impresionante, como pueden ver este estudio en la Universidad de Connecticut, en donde se examinaron 16 secadores, y vean la cantidad de gérmenes que tiene, o vean en este ensayo cómo es la dispersión de las bacterias que se generan en este tipo de dispensadores. Por tanto, el procedimiento más efectivo y simple que elimina la cadena de transmisión y la transmisión cruzada, pues es la desinfección. Y esta solamente se realiza en 15 segundos. No hay carga de trabajo, a menos que estemos atendiendo a un paciente con una urgencia extraordinaria que no me permita hacerme mi desinfección y que reduce, como ustedes pueden ver ahí, la cantidad de gérmenes, y que está probado y súper probado máxime con la pandemia. Yo hice este pequeño esquema con esta información que les acabo de dar en cuanto a efectividad entre desinfección y lavado. Vean ustedes, mayor efectividad por todo lo que ya comentamos en la desinfección por el uso de alcohol, siempre y cuando sea de más de 70%. El tiempo es menor, por lo menos 15 a 20 segundos, y el otro nos podemos hacer por lo menos 3 veces de desinfección por cada lavado de higiene de manos. La posibilidad de contaminación es mínima en la desinfección, el desperdicio de agua igual en la desinfección y la lesión dérmica. No hay reportes de reacción alérgica al alcohol en ninguna situación. De repente se reporta alguna lesión dérmica con el uso de alcohol, pero yo lo he encontrado en lugares extraordinariamente fríos, que por solo frío se genera ya lesión dérmica.
Y bueno, la desinfección que podemos tener en cualquier lugar donde tengamos un dispensador en la cabecera o en la piecera del paciente, o mi unidosis que traiga en mi bata para estarme haciendo continuamente la desinfección. Pero otro tema muy importante que no quiero pasar por alto es que muchos profesionales de la salud piensan que poniéndose guantes ya no es necesario porque protegen al profesional de la salud y protegen al paciente. Graso error. Jamás el uso de guantes va a sustituir el lavado o la desinfección. ¿Por qué? Por muchísimos motivos. Porque estamos generando más contaminación, porque per se estos guantes tienen algunos defectos o perforaciones, o después del uso se generan microperforaciones que permiten el paso de las bacterias. Y al estar confiados de que tenemos guantes y que no necesitamos lavado, vean ustedes la cantidad de oportunidades que perdemos de hacernos higiene de manos, pero por el contrario, estamos contaminando. Y muchas veces, cuando tenemos que usar equipos de protección personal, no tenemos el cuidado. Y vean ustedes cómo al retirar el equipo de protección personal estamos contaminando manos, aunque no las hayamos lavado. O sea, ya nos desinfectamos y a la hora de quitarnos el equipo de protección personal nos estamos recontaminando. Es un hecho que existen muchos estudios del costo-beneficio, porque muchas veces los directivos o el personal de finanzas dicen, no, es que esto va a salir muy caro. Sí, pero hay que ver cuál es el costo-beneficio. Por eso es que yo comentaba de la estrategia multimodal. Tiene que participar médicos, enfermeras, trabajadores sociales, gente de abasto, de administración, directivos, investigadores, o sea, la cantidad de personal y todos, incluyendo los pacientes, como vamos a ver en un momento, tienen que participar. En este estudio, por cada dólar que se invertía, retornaban $13. Yo hice un estudio en la institución donde yo elaboraba y por cada peso que se invertía hubo 8 pesos de retorno y se ahorraron 62 muertes en el periodo del estudio. Pasemos rápidamente al tema del paciente y aunque siempre ha sido nuestro foco y nuestro quehacer más importante, pues hemos transitado por varios esquemas. El primer esquema, el enfoque paternalista, donde todos los profesionales de la salud hacíamos y decidíamos por el paciente lo que se iba a hacer con él. Después pasamos a un enfoque centrado en el paciente y nos sentíamos muy orgullosos de decir que todo estaba centrado en nuestro paciente y era nuestro foco. Sí, pero tiene una actitud y una actividad pasiva. Tenemos que tener al paciente como nuestro aliado, nuestro socio, y es cuando entonces va a tener resultado todos los programas de seguridad del paciente. El paciente y los familiares, al participar, generan un impacto impresionante y evitan que se gasten más recursos y que se prevenga la lesión del paciente. En la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, en el Plan 2021, evidentemente está muy clarito qué es lo que se tiene que hacer, la visión, la misión, pero hay una base y dentro de esa base se tiene considerado como punto capital la participación de los pacientes. Y en cada parte de este documento que nos invita a mejorar las prácticas está presente siempre que hagamos partícipe al paciente de nuestros proyectos de seguridad del paciente, porque él va a ser el afectado. Y finalmente, esta seguridad del paciente se está transformando en lo que actualmente se llama la ciencia de la seguridad. Y esta ciencia de la seguridad ve por la seguridad del paciente, por la seguridad de los profesionales de la salud y por la seguridad ambiental, porque es un círculo que podemos hacerlo virtuoso, pero que lamentablemente en estos momentos es un círculo vicioso que tenemos que romper. Entonces, cuando el paciente se involucra en la atención médica, genera mejoras medibles en la seguridad de la atención médica. Y bueno, pues yo concluyo, además de que hay muchísimas cosas que decir, pero el tiempo se me ha agotado, en decir que si logramos que el compromiso del paciente se logre, fíjense nada más lo que dice ahí, es el fármaco de gran éxito del siglo. Lamentablemente, digo, afortunadamente, como ustedes están trabajando en su institución, veo que en el video hay muy buena comunicación entre los profesionales de la salud, muy buena comunicación con los pacientes, pero no es la generalidad.
y no se les involucra a los pacientes y no se les informa. De hecho, los artículos consultados, higiene de manos y participación del paciente, hay una barrera cultural porque el paciente se siente no con la confianza de decirle al médico o a la enfermera que se haga higiene de manos. Y el médico o enfermera se siente ofendido si el paciente se lo dice. Entonces, verdaderamente refortalezcamos ese puente de comunicación y construyamos este fármaco de gran éxito para este siglo, para seguir trabajando a favor de Ciudad del Paciente. Espero haber sido clara. Ojalá que los haya invitado a muchas cosas, desde la reflexión, la concientización y las buenas prácticas. Bueno, pues todos convirtámonos en líderes de higiene de manos. Mi tiempo se ha agotado, doctora Adriana. Muchas gracias, doctora. Pues la verdad que el tema muy claro. Cabe resaltar que nos están escuchando desde Paraguay, desde Puebla, Axcapozulco, Tabasco, Tlaxcala, en Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Hospital López Rayón, Hospital Regional La Piedad, Hospital General de Tlaxcala, Hospital General de Balmacar. Y bueno, me parece que no hay preguntas. Solo saludamos a los que nos están viendo y le vamos a dar la palabra a la doctora Miriam Anel López Basilio, que es de la División de Calidad y Seguridad del Paciente. Adelante, doctora Anel. No tiene audio, doctora. No se escucha, doctora. Bien, muchas gracias. Primeramente, agradecer a la doctora Lilia Cote Estrada por esta brillante participación. Creo que, como bien lo decía la doctora, el tema de la higiene de manos debe de ser parte del hábito del profesional de la salud. Si buscamos la excelencia, debemos de promover este hábito en cada una de las actividades que nosotros realicemos dentro de tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él. Y me da mucho gusto observar, doctora, que tenemos una amplia afluencia e interés de los compañeros, tanto de las diferentes instituciones de salud, del ISSSTE, del IMSS ordinario, de centros de salud, de unidades de medicina familiar, tanto del país como fuera del mismo. Situación que nos llena de orgullo porque quiere decir que estamos unidos en esta cruzada por la promoción de la seguridad del paciente. Ojalá y que sigamos participando de esta manera en estos seminarios permanentes de calidad y sus propuestas de temas son bienvenidas para esta coordinación de educación e investigación. Insisto, sumémonos con la información que nos acaba de dar la doctora Lilia Cote a esta estrategia que con las estadísticas que nos está presentando, creo que vamos a lograr reducir en gran medida y a un menor costo estas tasas de infecciones asociadas a la atención a la salud y con ello también la atención que brindemos a nuestros pacientes a propósito de el lema que la Organización Mundial de la Salud está impulsando, que es demos voz a nuestros pacientes. Y no olvidemos que ahorita nosotros somos profesionales de la salud, pero que también podemos ser pacientes. ¿No es así, doctora Lilia? Así es. Creo que esa es parte de lo que nos debe concientizar porque no somos, los profesionales de la salud no somos inmunes. Y en algún momento vamos a ser pacientes. Y yo, la verdad, les confieso que tengo muchos años trabajando a favor de la seguridad del paciente y digo, bueno, pues ojalá que se me tome en cuenta para que cuando sea paciente no tenga ningún evento adverso porque pueden ser muchas cosas muy serias. Entonces, pues sigamos trabajando por la seguridad del paciente. Muchas gracias, doctora. Es todo, doctora Adriana. Muchas gracias. Ok, bueno, damos por terminado el curso, no sin antes recordarles que el curso estará el día de mañana aproximadamente en la plataforma CIESAVI para que puedan hacer su registro y puedan realizar su evaluación y obtener la constancia del curso. Muchísimas gracias, doctora Lilia Cote, nuevamente.
y muchas gracias a todos por su participación.